Hola, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Soy Gerson Levi Mendoza Carvajal y soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral en octavo semestre. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes 4 temas que considero que van a ser de gran ayuda espiritual. Arranquemos con el primero. Este primer video titula El virus del gruñón, conteniendo el carácter contencioso, agresivo. Este tema lo trato porque es importante reflexionar que en nuestro entorno estamos habitando con personas que tienen distinto carácter y algunos son más agresivos que otros son más enérgicos que otros. Y es por eso es necesario meditar en relación a lo que dice la palabra de Dios. Cuando una persona conoce a Cristo Jesús, debe comprender lo que 2 Timoteo 1:7 dice, que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y el tercero es importante, dominio propio. Un hijo de Dios tiene que aprender a controlar su carácter. Pero también la palabra del Señor nos dice en Proverbios 22:24, no os asociéis con el hombre iracundo, ni andéis con el hombre violento. Aquí es clave entender esto. Muchas veces vamos a toparnos con personas que pueden reír al momento, parecer que son amenos, pero con el tiempo uno se da cuenta que tienen un carácter bastante fuerte, incluso son posesivos, y esa es la reflexión que debemos tener este tiempo. Hay personas que aún dentro del pueblo de Dios manipulan a otros. Esto también es importante reflexionar. La palabra del Señor dice que debemos soportarnos unos a otros en Colosenses 3:13. Entonces, en el pueblo de Dios existen personas que pueden ser agresivas, sí. Y por ello debemos comprender lo que la palabra de Dios dice en Salmo 34:14. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Si comprendemos entonces la palabra del Señor, nos está diciendo que debemos darnos cuenta quién nos puede hacer daño. Por eso debemos reflexionar en torno al por qué hay personas que tienen este carácter agresivo. Algunas tienen trastornos psicológicos, quiere decir que tienen problemas ya, que están en su vida asocial y que los convierte prácticamente en unas personas poco tolerantes y por ende se pueden esconder con algunas caretas que al principio parecen buenas, pero luego se van mostrando que son bastante posesivas. Hay personas que, como dice también la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:3, van a ser, dice, desenfrenados, salvajes, implacables. Y por eso debemos meditar en estas circunstancias. Si nosotros estamos conociendo a alguien que tiene estas características, debemos ya tomar en cuenta los recaudos que debemos tomar. Pero otro de los puntos, porque las personas también son violentas, muy aparte de los trastornos psicológicos o esos problemas psicológicos, es también el cómo se han educado y formado dentro del hogar. Lamentablemente dentro de la familia muchas veces sufren traumas, violencia, sufren acoso y estas cosas replican en todos los integrantes y mucho más en una persona que está comenzando a conocer más de Dios. Por eso, cuando esta persona no sabe dominarse o controlarse, muestra prácticamente cómo su entorno lo ha educado, a golpes, gritos, y este es la reflexión para todos nosotros. Es necesario, sí, dentro del hogar tomar autoridad los padres para poder educar los tutores a los menores, pero no debe esto convertirse en un motivo de violencia. Las personas que son prácticamente agresivas van a tener estas características, van a ser intolerantes, van a ser muy impulsivos, van a utilizar incluso a veces lenguajes soeces, van a ser personas que prácticamente no saben perdonar o disculpar, son bastante resentidos, tienen tal vez obsesión por el control, todo quieren manipular, todo quieren tener exactamente controlado, son discriminatorios en algunos casos, incluso hacen que la persona pueda aislarse, la gente que está a su alrededor y que solo lo atiendan a esta persona. Pueden usar hasta una doble personalidad por ese trastorno psicológico. Hay un maltrato psicológico que pueden ellos también provocar a otros. Tienen constantes cambios de humor y estas características nos pueden hacer notar prácticamente que son personas que les está faltando conocer al Señor mismo y obviamente que el Espíritu Santo los vaya transformando a ellos. Porque la palabra del Señor nos dice en Efesios 4:26-27 que todos podemos enojarnos, que todos podemos tener nuestro carácter, pero no debemos pecar.
no debemos fallarle al Señor. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, el padre de toda mentira es el diablo y obviamente de toda violencia. Robar, matar y destruir son sus especialidades. Ya habíamos mencionado que el dominio propio es importante. ¿Por qué? Porque para saber tratar este tipo de personas debemos tener calma, debemos ser muy pacientes con esto, señalar también cuando algo no nos agrade al interlocutor que está agrediendo ese enojo, esa molestia que tenemos, no dejarlo pasar como algo normal, empatizar y ser un poquito más asertivo para poder también darle a conocer en qué está fallando, enfocarnos bien en cuál es el problema que está teniendo la persona y así vamos a poder nosotros conocer un poco más cómo tratar a las personas que tienen este carácter que es bastante posesivo, agresivo, gruñón, aquello que tal vez incluso en la congregación puede incomodar a muchos, pero es necesario que aprendamos a ayudarle a superar estas pruebas. El Señor Jesucristo todo puede cambiar, todo puede transformar y tenemos que aprender que con la palabra de Dios, como dice en Efesios 4:13, es para que nos convierta en un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Esta palabra que, como dice en 1 Timoteo, es inspirada para podernos perfeccionar a fin de ser agradables con nuestras buenas obras también delante del Señor. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema. La iglesia al gusto del cliente. Todos queremos congregarnos en un lugar donde nos es ameno, donde nos sentimos queridos, donde sentimos que todo anda bien y está a nuestra disposición como una sala de confort. Pero debemos comprender cuál es el significado correcto de la palabra iglesia. La iglesia viene a ser prácticamente el cuerpo de Cristo, la novia del Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 22, 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando del Señor Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, esto es Jesucristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, la palabra iglesia es necesario entenderla como una comunidad cristiana de gente que ha sido convertida, transformada por el Señor. Ahora, la iglesia se puede entender en dos enfoques, como algo universal y otro, una iglesia local. ¿Por qué una iglesia universal? Porque prácticamente está en todo el mundo. El evangelio debe predicarse a todas las criaturas, dice la palabra de Dios. Entonces, entendiendo esto, debemos reflexionar que la iglesia está en todo el mundo. Es cierto que falta llegar a muchas personas y comunidades, poblaciones, pero la palabra de Dios está avanzando. Y mientras los hijos de Dios prediquemos por distintos medios, va a seguir avanzando, así que sigamos haciéndolo. El otro punto es la iglesia local. En Gálatas 1:1-2, Pablo menciona lo siguiente, dice, yo apóstol, no de hombres ni de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, y aquí viene la palabra interesante, dice, a las iglesias de Galacia. Está hablando de una iglesia local, ¿no? Y esta iglesia es aquella comunidad de determinada región. Por eso las congregaciones están en zonas, están en distintos lugares donde de acuerdo al lugar ahí está la iglesia de Cristo, sea el nombre o la denominación que tenga. Si predican de Jesucristo como Señor y Salvador, esa es la iglesia local. Ahora, ¿qué peligro es para no convertir la iglesia en lo que no es? Debemos reflexionar que la iglesia no es un club social. No es un lugar solamente para cierta clase de personas o tal vez para aquellos socios. No. La iglesia es, como habíamos dicho, de Cristo y es para todas las personas que se arrepientan y sigan el nombre del Señor Jesucristo, su evangelio. El otro, no es prácticamente de carácter exclusivo de un grupo de personas o líderes. Algunas veces se tiende a tal vez confundir que porque hay una buena afinidad en un grupo dentro de la comunidad o de la congregación, solo ellos son la iglesia y los demás no. Hay que ser comunidad entre todos. Por eso debemos comprender que esto nos distingue y caracteriza a la iglesia. Por eso Jesucristo dijo, en esto conocerán que todos son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y esta es la reflexión también en este tema. Entonces, una de las características de la iglesia de Cristo es que su cabeza, el jefe de todos, es Jesucristo. Segundo, que todos pueden asistir a la iglesia. No hay discriminación de raza, no hay discriminación de piel, de apellido, de nada.
no lo debería ver, y eso es una reflexión. Por otro lado, si se recogen ofrendas, si se recogen diezmos, si uno puede entender lo que significa esto, es una gratitud hacia el Señor, y estas deben ser para el bien de la congregación, para que siga avanzando las misiones, para que se puedan apoyar a las distintas necesidades, en especial a viudas y a huérfanos. Y el otro punto que también es importante: promueve el Evangelio. Una iglesia que no predica no es iglesia de Cristo, más bien al contrario, debemos seguir proclamando que Él es el Señor y Salvador, y que enseña la bendita palabra del Señor lo más fiel posible a las Escrituras. Como dice también en 2 Timoteo 4:2, que dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Por eso la palabra de Dios es prácticamente la que centra y la que guía, la que da prácticamente a la iglesia esa orientación por donde debe ir. Y obviamente en esta congregación están siendo motivados e impulsados todos los integrantes a seguir congregándose y apoyarse unos a otros. Entonces, para no convertir a la iglesia al gusto de alguien o de una persona o de un grupo selecto, debemos comprender los errores que no debe cometer la iglesia. Primero, que se sustituye el evangelio por solo activismos de comunión, de coinonía, de participación, y se esté omitiendo lo que significa la proclamación del evangelio. Segundo, solo dedicarse a las ofrendas. Todo está centrado a que si alguien quiere orar, tienes que ofrendar. Si alguien quiere una visita, tiene que poner su diezmo. Si alguien quiere tal vez una campaña evangelística allá, tiene que poner tanta plata. No está centrada al dinero. Esto es parte de la bendición de Dios. El Señor proveerá todo lo necesario. Por otro lado, solo enfocarse también en algunas señales, milagros, eso también es un peligro. La iglesia está enfocada a predicar. La gran comisión es: id y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Y a esto puede seguir todos los demás dones espirituales que también nos mencionan en Gálatas y también en Corintios. Ahora, debemos comprender que la iglesia debe estar sujeta también a las autoridades que Dios ha establecido: pastores, maestros, distintas personas como los diáconos, que ayudan a que la iglesia se pueda desarrollar de mejor manera. Y es por eso importante que si la iglesia solo se enfoca en sí mismo, puede perder el rumbo y prácticamente ya no convertirse en iglesia, sino en un club social o en otro tipo de organización. Espero que estos puntos hayan sido de mi reflexión. Recordemos que la cabeza es Cristo, y ahora vamos a pasar al otro tema. Este otro tema titula Música versus alabanza. ¿Cómo alabar correctamente a Dios? La palabra del Señor dice en 1 Corintios 14:15: entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Lo que hablábamos hace un instante, lo que es el dominio propio es necesario. Y aquí viene lo que es prácticamente la reflexión. Es necesario concentrarnos en la adoración a nuestro Señor, entendiendo que la adoración no necesariamente es con música, no necesariamente es con instrumentos. Es un estilo de vida. Es una muestra de cada día cómo uno va creciendo y avanzando en el desarrollo de aprender más del Señor Jesucristo. Entonces, la música, que es un arte que proviene de un corazón del artista que está plasmándose con sus letras, deben ser analizadas, porque no necesariamente todo lo que una persona que dice conocer al Señor realmente puede mostrarlo en la vida real. Una cosa es lo que se canta y otra cosa es a veces lo que se enseña o lo que se predica. Por eso dice la palabra del Señor en Jeremías 17:9-10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, dice. Entonces, el Señor conoce cómo es el corazón de esa persona que está escribiendo estas letras, estas canciones, y por eso debemos ver sus frutos, que Él da prácticamente de acuerdo, dice, a las obras. Por eso esto es lo que dice también Mateo: por los frutos nos conocerán, dice, no, por sus frutos los conoceréis. Y esto es lo que la palabra del Señor nos avala. La palabra de Dios siempre debe ser enfocada a la alabanza al Señor Jesucristo, al dar el homenaje, a rendir culto a solo al Señor Dios Todopoderoso, el gran yo soy. El rey David, por ejemplo, nombró representantes entre los levitas para la dirección del canto, como dice en 1 Crónicas 6:31-32.
Por ejemplo, los primeros cristianos de Éfeso y Colosas cantaban salmos y alabanzas a Dios, y era literalmente himnos, lo que ahora también en nuestras congregaciones se canta, y no debemos dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos plasma lo que es la historia, lo que ha sido el recorrido prácticamente del pueblo del Señor a lo largo de estos siglos. Ahora, ¿qué música agrada al Señor? ¿Cómo es la alabanza que le agrada al Señor? Primera Samuel 15:22 dice algo muy fuerte y revelante y al mismo tiempo importante. Y Samuel dijo: ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Yahvé? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Está bien, puede haber alabanza, pero sin obediencia, sin una buena conducta que muestre que Cristo está obrando en nuestra vida. Es como diría 1 Corintios 13, somos como un címbalo que solo retiñe, que toca ahí, pero no tiene un significado, solo hace ruido y nada más. Y esto es lo que debemos cuidarnos con la música. El no hacerla solamente por querer aparentar, el no hacerla solo por querer mostrar algo. Recordemos que, por ejemplo, cuando Dios le mandó las tablas de la ley a Moisés, él al bajar encontró un tipo de sonido que no era agradable para Dios porque era abominación, idolatría, habían hecho un becerro al cual estaba el pueblo de Israel adorando. No necesariamente la música que está en el pueblo de Dios puede venerar al Señor. Este es un punto para analizar de todo ministerio de alabanza. Entonces, ¿cómo seleccionar las alabanzas? ¿Cómo hacer para que puedan estas alabanzas ser realmente edificantes y que sean también de alabanza y gloria al Señor? Debemos tomar en cuenta lo que dice Juan 5:41. No recibo gloria de hombres. Recordemos que el Señor es Dios con o sin nosotros. Si no le alabamos o le alabamos, es una tarea del hombre. Pero no es que Dios va a dejar de ser Dios porque no le cantamos. Dios es Dios. Y en Mateo 22:37 dice, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, entendiendo esto, debemos examinarlo todo, como dice en 1 Tesalonicenses 5:21-22, a la hora de también elegir las alabanzas. Entonces, ¿qué tiene que contener una alabanza? Tiene que tener prácticamente un enfoque bíblico, ¿sí? Con enseñanzas que sean correctas, que estén plasmadas en la palabra de Dios, que se pueda cantar congregacionalmente, no solamente a nivel solista o dúo, y que se mencione claramente los atributos de Dios, ¿no? Señor Jesús, Padre, Dios Santo, Dios Todopoderoso, algo que pueda reflejar las virtudes de lo que es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, el cuidado que se debe tener, sobre todo en aquellos que están practicando lo que es el ejercicio de la alabanza en un ministerio de alabanza, es el cuidarse de la fama, ¿no? Y el buen testimonio que se debe dar prácticamente en cada una de las participaciones que se tiene en la congregación. Juan 17:16 dice: no son ellos del mundo, así como yo no soy del mundo. Estas son cosas que nos debe caracterizar como hijos de Dios. Entonces, entendiendo que la adoración es una acción de alabanza hacia el Señor por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará, y demuestra nuestra pasión por lo que es Dios mismo, debemos reconocer que esta alabanza debe surgir prácticamente de un corazón obediente, no nomás por aparentar o mostrar. Recordemos esto. Ahora es tiempo de pasar al último tema. Este tema titula Quiero cambiar de estilo de vida. Sí, algo que podemos decir es que en la vida el cambio siempre es constante, es más, es inevitable. Y la transformación va haciendo que la vida o vaya para bien o vaya para mal. Entonces, por eso es importante tocar un tema como este. La palabra del Señor nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo más importante al querer cambiar una vida es reconocer que el cambio va a producirse sí o sí por distintas circunstancias. Algunos van a ser golpes duros en la vida. Pueden ser de noviazgo, un despido del trabajo, por salud, etc. Por ello es necesario tomar en cuenta que debemos reconocer en qué este cambio se va a basar, qué puede hacer de este cambio algo positivo y no algo negativo. Por ello, el primer punto para poder cambiar de estilo de vida y lo que siempre te vamos a recomendar como hijos de Dios, como cristianos, es que tú aceptes al Señor Jesucristo.
Si tú aceptas al Señor Jesucristo, vas a cambiar completamente tu forma de pensar, completamente tu forma de sentir y tu forma de ver la realidad va a ser distinta. Como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo vivirás en la fe del Hijo de Dios. Entonces, este cambio es algo que toda persona debería en su corazón pedirle al Señor. Señor, cámbiame, toca mi corazón, cambia mi forma de pensar. Esta pregunta de aceptar a Cristo o no tiene que ver con otra pregunta. ¿Dónde voy a pasar el resto de la eternidad? ¿Voy a pasarla en el cielo o en el infierno? Existen los dos lugares. Por eso es necesario reflexionar en este punto. ¿Quieres cambiar de estilo de vida? Te invitamos a que sigas a Cristo Jesús como el mejor camino, como dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. Cuando estamos ya en este cambio de vida, debemos reconocer que todos tenemos sueños, peticiones, deseos y todos siempre le hemos dicho a Dios, Señor, ayúdame en esto, te entrego esto y eso es bueno. Por eso te invito a hacer un tablero de oración o de peticiones. Este tablero de peticiones tú la puedes pegar con unos post-its en tu espejo, en un lugar donde siempre por lo general pasas. ¿Para qué? Para que cada vez que lo veas, veas ese recorte de esa imagen, veas aquello y visualices lo que tú quieres pedirle al Señor y no te olvides de esto. Siempre es bueno tener tarjetas, por ejemplo, de Operación Andrés, que muchos tenemos para orar, motivos de oración, porque en ese tablero cada vez que lo veas te vas a acordar de orar por cada una de ellas. Y estas peticiones son las que marcan prácticamente nuestros sueños, nuestra visión, lo que queremos conseguir. Mateo 7:7 nos dice el Señor, pidan y se les va a dar, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. El Señor nos ha enseñado a pedir y a clamar. Es cierto que todo está en la soberanía de Dios, pero también no es desestimada la petición de sus hijos. Otro punto importante es establecer metas que se puedan alcanzar. Es necesario que nosotros sepamos qué es lo que va a tomar mucho tiempo y qué son las cosas que van a ser a corto plazo, que no toman tanto tiempo. Es bueno meditar cuánto tiempo me va a tomar esto y cuánto tiempo me va a tomar aquello. Por eso, cuando dicen la palabra del Señor en Lucas 14:28, dice el Señor Jesucristo, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, dice, para ver si tiene lo suficiente para terminar? Aquí el Señor nos está dando una clase magistral de administración. Calcular. La palabra de Dios dice en Proverbios 16, al que bien administra, bien le va. Eso quiere decir planificar. Por eso es necesario tomar en cuenta cómo están nuestras metas y que puedan tener ciertos reajustes. Algunas veces nos encaprichamos con ciertas metas, pero es bueno también en algunas hacer unos breves ajustes, atornillar, ajustar alguna tuerquita para que podamos ahí también adaptarnos a lo que también el cotidiano nos va arrojando como resultado. Algo que también nos va a ayudar a poder mejorar y cambiar nuestro estilo de vida es olvidar lo pasado. Lo pasado pisado, dice una frase. Y eso es cierto. Debemos recordar esto. Eclesiastés 7:10 nos dice la palabra de Dios algo muy importante que tú y yo siempre debemos recordar. Dice, no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos. Pues no es sabio que preguntes sobre esto, dice. La verdad, a veces nos quedamos en el atrás, ¿no? Ayer fue bonito, antes era mejor y nos olvidamos que hoy vivimos el cotidiano, paso a paso. Entonces no es sabio, dice, estar en el pasado, no es sabio estar pensando en estas cosas que ya no están en la realidad. Lamentablemente muchas veces nos impide avanzar en la vida este tipo de pensamientos. Por eso te invito a que podamos reflexionar, entregarle al Señor todo lo que estamos avanzando. Y el pasado simplemente es un antecedente, es un recuerdo de lo que ya hemos vivido. Nos arrojará datos, información de qué cosas no hacer y qué cosas tal vez volverlas a hacer. Pero lo que sí tenemos que es reconocer que vivimos paso a paso, el día a día, puestos los ojos en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Uno de los puntos también claves e importantes para cambiar de estilo de vida es vencer los miedos. Paso a paso hacerlo. Medita qué es aquello que te da miedo hacer y planifica cómo vencerlo.
La palabra del Señor en Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. El Señor ha llamado a cada uno de sus hijos con un propósito, con virtudes y defectos, sí, pero sabes que Él confía en aquellos que ha llamado y les pide esfuerzo. Y esfuerzo es hacer todo lo que está en nuestra mano para alcanzar un objetivo. Puede ser las cualidades físicas, cualidades intelectuales, de carisma, características que el Señor nos ha dado para que podamos nosotros encaminar a algo. Estas cualidades son virtudes que Dios nos ha regalado y con esto tenemos que esforzarnos. Es todo aquello que tenemos para poder lograrlo. Entonces, para vencer esto tenemos que salir de la zona de confort. A veces nos conformamos, no, así nomás está bien, tenemos miedo a avanzar, pero tenemos que aprender a avanzar, a dar el paso de fe. Esto nos va a ayudar a tener una vida equilibrada. Ahora, no es fácil tener una vida equilibrada si solamente nos estamos cegando en un solo punto de miedo o no salir de más áreas de confort que tenemos, sino al contrario, tenemos que aprender a dar ese paso para poder romper el miedo, para poder tener una vida un poco más estable y equilibrada, sin extremos. Es necesario por eso meditar en lo que la palabra del Señor nos dice en Proverbios 38:9, que dice: aleja de mí la falsedad y la mentira y no me hagas ni rico ni pobre. Dame solo el pan necesario, dice la palabra de Dios, porque si me sobra, podría renegar de ti y decir que no te conozco. Y si me falta, podría robar y ofender tu divino nombre. Aquí el Señor nos está pidiendo que seamos bastante agradecidos y estemos ahí en una vida estable, equilibrada, ni mucho ni poco. Seamos realmente agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Entonces, vivir una vida equilibrada y saludable siempre va a ayudarnos en todo aspecto, físico, emocional, en lo espiritual sobre todo. Y esto es una capacidad que tenemos que ejercitarla. Esta capacidad es algo que cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Y esto nos va a ayudar a liberarnos de todos aquellos complejos, miedos, y vas a ver y veremos resultados poco a poco. La palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Es necesario que aprendamos a vivir agradecidos, a aceptarnos como somos. El Señor nos acepta tal como somos, tal cual. A Pedro lo eligió con sus defectos y virtudes, y mira cómo él luego ha sido utilizado en gran manera. Nosotros debemos recordar que así como el apóstol Pedro, el Señor nos ha llamado, así que debemos disfrutar el momento, ser agradecidos. En Mateo 22:39 dice: y el segundo es semejante, hablando de los mandamientos, decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que aprender a amarnos a nosotros, gustarnos a nosotros, no importa en pequeños detalles, aún desde lo físico, aún desde la personalidad, aún aquellos factores espirituales que nos hacen distintos. Esa es la fortaleza que tenemos, esa es la fortaleza que tienes. Por eso esto nos va a llevar a un punto que es muy importante: aprender con satisfacción y con alegría. Todo lo que el Señor nos está dando es para capacitarnos y ser mejores. La palabra de Dios dice en Proverbios 1, del 1 al 4, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y sensatez, cordura. Esto es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Por eso, cuando en 1 Timoteo dice la palabra de Dios es útil, y está diciendo que es útil no solo para redarguir, corregir, enseñar, sino también para edificarnos y acercarnos más al Señor. La palabra del Señor nos dice que el Dios Todopoderoso nos va a enseñar día a día de distintas maneras. Su palabra es una, pero también en el cotidiano nos va a ir mostrando qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que estos Word Papers hayan sido de bendición. Un saludo y bendiciones.